Buenas noches. La siguiente presentación se hace en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en la asignatura denominada Definición Teórico-Conceptual en el marco de la investigación. La actividad se denomina Integración de la teoría educativa, el análisis conceptual y los estudios empíricos para el análisis conceptual de la variable dependiente e independiente. El estudiante, quien les habla, Manuel Antonio Pérez Aramendis. El tutor es el doctor Adrián Ábrego Ramírez. Esta actividad se presenta hoy 12 de noviembre de 2021. Introducción. En la siguiente presentación abordaré los siguientes temas. Teoría educativa que sustenta mi tema de investigación, la cual es el constructivismo social. También tocaré el tema de la variable independiente en mi investigación, que para mi caso es el clima escolar. Y también la variable dependiente en mi investigación, que son las motivaciones. Las variables serán conceptualizadas a partir de estudios empíricos en los cuales se estudió estas variables. Los elementos claves del protocolo de investigación. Entonces, el título que propongo para colocar a mi investigación es el clima escolar y su incidencia en las motivaciones de los estudiantes de la institución educativa El Vergel de Ortega, Tolima. Mi pregunta de investigación será: ¿cuál es el impacto del mejoramiento del clima escolar en las motivaciones de los estudiantes de la institución educativa El Vergel? Utilizaré una metodología cuantitativa. La teoría educativa que va a sustentar mi investigación es el constructivismo social de Lev Vygotsky. Entonces, el constructivismo social tiene principalmente dos elementos: la interacción social y el entorno. Recordemos que mi investigación busca mirar la incidencia de mejorar el clima escolar en las motivaciones. O sea, qué tanto incide, si yo mejoro el clima escolar, qué tanto va eso a mejorar las motivaciones en mis estudiantes. Entonces, en la interacción, la interacción se presenta del estudiante con pares, o sea, con los mismos estudiantes, y eso pues tiene mucho que ver con el clima escolar, porque entre los mismos compañeros, entonces el clima se hace agradable o desagradable de acuerdo al comportamiento de ellos en el aula de clase. No debemos permitir que haya bullying y todas esas cuestiones. Y la relación con el instructor. Entonces, algo que es bien importante en esta relación estudiante-maestro es el lenguaje y todo aquello que el instructor le pueda dar al estudiante, ya que esto motiva o desmotiva al estudiante. Dentro de las cosas que he encontrado en las investigaciones empíricas es que cuando el estudiante no se le presta la debida atención, eso desmotiva. O sea, por ejemplo, el hecho de no calificar las tareas que se dejan, eso ha mostrado, en las investigaciones se ha encontrado que eso desmotiva a los estudiantes. Lo otro para tener en cuenta en este constructivismo social es el entorno. El entorno es el mediador didáctico. O sea, el entorno, nosotros aprendemos de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Asimismo, es el concepto que tenemos de las diferentes cosas. O sea, no es lo mismo el concepto que tiene alguien, por ejemplo, que haya vivido en la ciudad, a alguien que viva en la zona rural. Entonces, son conceptos diferentes que tienen del mismo objeto, pero los conceptos son diferentes. Variables. Entonces, mis dos variables, la variable independiente es el clima escolar y la variable dependiente son las motivaciones. En este caso hago referencia a dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. Sin embargo, existe una tercera motivación, que es la motivación trascendental, la cual no hago referencia acá porque en la revisión de literatura no he encontrado estudios empíricos donde se haya estudiado esta variable. En cuanto al clima escolar, que es mi variable independiente, Valenzuela en el 2020 nos asegura que el clima escolar está relacionado con dos aspectos. Uno, la institución educativa, y otro, los profesores. En la parte referente a la institución educativa, hace referencia principalmente a
al aspecto físico de la institución, esos lugares donde se encuentran los estudiantes, incluido el aula de clase, la cual debe ser unos espacios agradables. Y lo referente a los profesores es la relación que los profesores establezcan, bien sean con los directivos docentes, con los mismos docentes o con los estudiantes. Esto de los profesores, para el clima de aula, ellos son muy importantes en este aspecto, porque son los encargados de tener en el aula un clima agradable. Algo que se debe tener en cuenta también, que ayuda para el clima de aula, es el hecho de que el profesor esté pendiente de sus estudiantes, de todos lo que a él lo aqueja, y que les aclare las dudas que tengan, y que las actividades como tal que se realicen o que se hagan extra clase, el profesor las revise y haga sus respectivas correcciones. Según Watson y Hocke 2020, entonces el clima de aula tiene que ver con el entorno intelectual, físico, emocional y social. Entonces, el aula como tal debe ser un ambiente seguro, armonioso y abierto. Entonces, seguro, el estudiante se siente que ese es un lugar seguro donde él puede opinar libremente, por eso es abierto, y decimos que opinar libremente en el sentido de que sus opiniones no serán para rechazo o burla de los demás compañeros ni de sus profesores. Y también armonioso, porque es un lugar donde se respire tranquilidad y el ambiente sea el adecuado para las labores académicas. En cuanto a las motivaciones, entonces, Banda 2017 nos habla de que la motivación intrínseca puede tener tres variantes, las cuales son hacia el conocimiento, hacia el logro y de las experiencias. La motivación intrínseca tiene que ver con el gusto por realizar una actividad, por el gusto mismo, sin tener una motivación externa. Siempre esto se hace, esta motivación está dada por un gusto personal, algo que yo lo hago con agrado, no porque me toque, sino porque yo lo quiero para una satisfacción personal, a una satisfacción interior, por decirlo de alguna forma. En la motivación extrínseca, según Banda también nos dice que existen cuatro variantes, que es la regulación externa, la regulación introyectada, la regulación identificada y la relación integrada. Usan y Salavera en 2018 entonces nos dicen que la motivación extrínseca es algo que viene de fuera, o sea, esa motivación nos lleva a tener un fin o un beneficio personal. Esa no la hacemos por gusto, sino que muchas veces la hacemos por satisfacer a las demás personas o por tener un beneficio propio. Muchas veces encontramos que nuestra motivación, por ejemplo, para ir a trabajar puede ser únicamente el sueldo como tal. Dentro de estas motivaciones, ¿qué es lo que se debería lograr hacer? Que la motivación extrínseca se vuelva intrínseca, para que nuestros estudiantes no vean las actividades académicas como algo que se hace porque toca hacerlo, sino que le encuentren el gusto a las actividades que realizan, y así el ambiente escolar será mucho más agradable para ellos. Conclusiones. Para el caso de analizar el impacto del clima escolar en la motivación de los estudiantes, se ha escogido la teoría constructivista social como el marco sobre el cual se analizarán las acciones planeadas con el fin de efectuar las clases, puesto que se considera que los principios que sustentan son lo suficientemente sólidos para explicar los fenómenos a estudiar. Las diferentes investigaciones empíricas han encontrado que existe relación entre el clima escolar y la motivación. Las motivaciones positivas de los estudiantes, lo cual conlleva a un mejor rendimiento académico. Estas son las referencias de las cuales tomé el estudio del clima escolar y de las motivaciones. Buenas noches, gracias.